Trabajamos por la cultura de una Argentina nueva. Secretaría de Cultura de la Nación. No me quería reír, pero estaba tentado. Para los que no me conocen por Lito Cruz, mucho gusto. Y bueno, me la tuve que poner. Alguna vez me la tuve que poner. Pero es por razones... Porque me voy a México y entonces estuve en la embajada viendo este tema del Congreso Iberoamericano de Arte, donde voy justamente a exponer el tema este de las 100 ciudades o 200 ciudades que cuentan su historia, sus mitos y sus leyendas. Me queda, ¿no? Más o menos. Son los muchachos, ¿eh? Oh, no, Susana Freire es así porque... Bueno, programa número 51. Puesta en los rubros que tenemos, puesta en escena, ¿de qué te reís? Puesta en escena, reportaje, retrato, los que hicieron nuevas tendencias. Hoy vamos a estar con una parte dedicada al gato y su selva, ese espectáculo que se está haciendo en el Teatro del Pueblo, de Samuel Eichelbaum. Vamos a charlar con Rubén Estela y Francisco Javier. Vamos a tener un reportaje muy interesante a un grande del teatro argentino que es Walter Santana. En retrato va a estar José María Gutiérrez, que va a dialogar con uno de nuestros entrevistadores, Fanny Navarro también, que se me corrió. Y los que hicieron, Calatayud va a hablar sobre Elsa O'Connor, en Nuevas Tendencias, el libro de Hop. Hop, ¿se dice, Susana? Que lo va a hacer Carlitos Pacheco. Y bueno, y hablo de la programación de este año de la Dirección Nacional de Teatro a través de Todo Teatro. Recuerden, 100 ciudades, las que participaron, siguen participando este año, esta vez con mitos y con leyendas y o leyendas, y las que se agregan, las otras 4 ciudades que se agregan, que por supuesto tiene que ser manejado por cada una de las Secretarías de Cultura junto con los teatreros, tal vez por sorteo, tal vez por antecedentes, pero estas 4 ciudades nuevas que se agregan por provincia van a contar la historia de su ciudad. Recuerden, un 70% de chicos en el espectáculo, un coreógrafo y un músico y un director en las mismas condiciones que el año pasado, y agregamos las asistencias técnicas, ya las van pidiendo a la Dirección Nacional de Teatro, son las mismas del año pasado o la que ustedes decidan que este año pueden servirle y serles útil para desarrollar dramaturgia y dirección. Y tenemos el Teatro de Cámara de las Provincias llega a la capital, que ya en algunas provincias lo hablé con los secretarios de Cultura, con los teatreros, pero vamos a estar informando. Va a ser una provincia por mes, una semana en una sala de Buenos Aires, seguramente La Fábula, donde nosotros los invitamos con el viaje, con la estadía y la recaudación, descontado el 10% de autores, se los lleva el elenco. Va a valer 5 pesos y 1 peso jubilados y 1 peso estudiantes. Recuerden también que vamos a colaborar, la Casa de la Cultura de cada provincia tiene que colaborar con este proyecto. Bueno, no sé si al final voy a tener la misma percha, tal vez. Bueno, empezamos con este programa 51 de Todo Teatro y nos vemos al final y en algunas charlas que vamos a tener en el programa. ¿Qué tal? Así subía, ¿cómo se llama este que subía bien las escaleras? Este cómico, comediante inglés de... que a mí me gustaba, como no me acuerdo ahora el nombre, ya me voy a acordar. No, otro, Peter Sellers.
Teatro del Vértigo es el nombre de una de las compañías más importantes que tiene el teatro de investigación actual en Brasil. Se conformó en 1991. Lo integran un grupo de actores y músicos y tienen dos objetivos fundamentales. Por un lado, trabajar en espacios no convencionales y por otro, experimentar sobre las posibilidades expresivas del actor. Su último espectáculo se llama El libro de Job y se desarrolla en el ámbito de un hospital. Parten del personaje bíblico y junto con los espectadores, los intérpretes van recorriendo las instalaciones de ese hospital. La idea es jugar un poco con aquella idea religiosa del Vía Crucis, con las distintas paradas de Jesucristo. El espectáculo está básicamente apoyado en efectos. Un coro continuamente sigue la acción, mientras muy poco texto está en bocas de los intérpretes. Los espectadores están todo el tiempo sometidos a una continua fricción emocional. Es que cada efecto provoca una contundencia bastante fuerte y en muchos casos hasta varias personas del público sufren desmayos mientras van siguiendo esa acción. El Teatro del Vértigo últimamente se está presentando en muchos festivales internacionales y se está ubicando, gracias a esto, en uno de los lugares primordiales en lo que se refiere al teatro de investigación latinoamericano. ¿Cómo demonios quiere que haga uno para robarle? ¿Es acaso robable usted? Si tiene todo bajo llave y hace de centinela día y noche. Voy a meter llave a cuanto quiera y hacer el centinela cuanto me dé la gana. En este espacio de hoy, reportaje que está dedicado a que toda la gente del interior comparta y se sienta colega, se sienta compañero, se sienta teatrero con la gente que ha hecho del teatro argentino algo más de lo que ha sido. Y esos son los actores, los directores, los autores. Y hoy lo tenemos a un actor que te debe resultar raro, ¿no, Walter? De que yo, que fuimos compañeros en América Burra, hace no sé cuántos años, después si queremos decirlo, yo ya no hablo más de los años esos, por la edad, bueno, lo voy a decir, tengo 56. Hoy, Walter Santana, uno de los grandes actores del teatro argentino. ¿De dónde sos, Walter? Yo soy de acá, soy porteño. ¿Naciste en...? Sí, nací ahí nomás de la capital, pero inmediatamente a los 10 minutos me trajeron acá a la capital, así que soy porteño. ¿Y cómo empezaste en esta cuerda profesión? ¿O no de cuerda? Sí, digamos que uno se puede plantear y rastrear en su mente cómo se le ocurrió, pero hay ciertos datos que pueden avalar o ciertos mandatos. Mi papá era un devoto del teatro. Y, ¿como espectador? Sí, sí, como espectador, sí. Me habló de grandes actores que él había visto. Y bueno, la palabra teatro ahí funcionaba, pero en mi casa, además había cierto estímulo en cuanto a la lectura. Éramos mi papá, mi mamá, mi hermano mayor, mi hermana mayor, mi otra hermana y yo, el menor, ¿no? Y había cierto estímulo, cierta, no posibilidad, como decimos habitualmente, posibilidad económica, sino vivir de la alegría de poseer estas cosas ricas que son los libros y la posibilidad de ir a ver algún espectáculo, ¿no? Y fue como si de repente, ¿no? De allí que a veces yo diga, difícilmente esto es de interpretar, que esto de la palabra vocación se me ocurre que incluye una cierta patología, ¿no? Sí, una cierta manera de irse de algún lado para entrar en otro, de irse de un lado que a uno le parece inestable, como puede ser de pronto una familia aparentemente estable, y pasar al lugar inestable que es el escenario, ¿no? Ahora, ¿de repente a qué edad? De repente a los 18 años. A 18, sí, 18, 19 años, me inscribí en la Escuela Nacional de Arte Dramático sin saber absolutamente nada, sin haber visto nunca un profesor. Había visto 2 o 3 espectáculos de teatro y ingresé, me tomaron ahí en el examen, hice el examen en la Escuela Nacional y soy egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Egresé en el año 56, es decir, 96, hace unos cuantos años. Y pero bueno, y me empezó a interesar y a profundizar en la materia del actor y del teatro, y bueno, aquí estoy después de tantos años, ¿no?
bien contento, satisfecho de haber elegido esta carrera. O sea que nunca, hasta ahora nunca claudicaste. No se puede porque, digamos que se claudica... Hay una ética. Mira, hace años yo leía, voy a ver si puedo responder, hace años yo leí un libro del neurofisiólogo francés Paul Sochard, ¿no? Lo nombro completo así, que habla de un cerebro ético, entre comillas. El cerebro ético es la reflexión. No es buscar un mínimo de ética, tener más ética, menos ética, la moral, poca moral, mucha moral. Digamos que es toda una terminología, sino que más que la terminología, digamos, uno tiene una manera de vivir, ¿no? Que habitualmente se le llama conducta, pero en cuanto uno dice tengo una buena conducta, es como cuando dicen los sufíes, nadie puede decir que es generoso, porque el momento de declarar que lo es, deja de serlo. La generosidad es ignorar uno mismo, y la conducta creo que lo mismo, uno tiene que ignorar que tiene una buena conducta. ¿Qué sé yo? Si yo me remito a mi papá, diría que mi papá diría decencia, no diría ni moral ni ética, ¿no? Ahora hay un comportamiento en el teatro para la selección de los trabajos, pero más que nada yo creo que el aspecto ético tiene que ver con cómo uno encara su trabajo, ¿no? Yo creo que el trabajo es el hombre es su tarea, ¿no? Y cómo uno encara esta tarea. Si simplemente es disfrazarse, pintarse, invitar a la familia, pierde un poco su carácter Claro. de tarea para todos, o para todos los que uno puede arribar y llegar, ¿no? Entonces creo que lo fundamental, si la pregunta me la hiciera alguien que quiere iniciarse, tal vez lo aburriría porque le diría hay que trabajar mucho, trabajar y estudiar. No es una cosa elemental, trabajar, qué sé yo, el cuerpo, trabajar la herramienta con la cual uno va a expresarse, ¿no? Walter, este programa lo ve mucha gente del interior, en general teatreros, gente joven, gente que empieza, gente que tiene cierta angustia por el futuro de la profesión, gente que está lejos de Buenos Aires, que tal vez quiera venir. Y esta gente lee libros, escucha, ve videos y también escucha actores, personas que de alguna forma han llegado, y creo que todo lo que han escuchado y leído se hacen como su propia síntesis. ¿Qué le dirías vos a esta gente desde este punto de vista? ¿Hay una técnica del actor? ¿Cuál es su materia? Y si eso se puede aprender. Mira... Más que la conducta ética, yo iría a la conducta del desarrollo y profesional. El quehacer. El quehacer del actor. Hay algo que en nuestra sociedad se parte de la base de los elegidos, ¿no? Conversando con Muriel, con mi hija, le decía la vez pasada que esta es una carrera en la que menos uno puede ser elegido, porque si hay 1000 trabajos, uno no puede hacer los 1000 trabajos, generalmente es elegido para uno, lo que quiere decir que no lo eligieron para 999 trabajos, ¿no? Vos sabés que desde hace años el tema del elegido, por ejemplo, dentro de la cultura popular se toma a ciertos refranes como de la sabiduría taxativa, axiomática, y yo creo que hay que dar vuelta a todo el lenguaje para realmente cambiar la relación con la sociedad. A lo que vos decís, hay un refrán que dice, lo que natura non dà, Salamanca non presta. Y yo lo di vuelta a eso. Digo, lo que natura non dà, Salamanca presta. Es decir, nadie está elegido, señalado para que los otros no puedan hacer nada. Yo creo que todos pueden hacer. El asunto es ponerse a hacer, respetar su propio trabajo, no transformar el trabajo en laburo, siendo la palabra laburo una hermosa palabra, una hermosísima palabra, pero es despreciativa de la propia tarea. Y en el trabajo del actor, ¿qué es ponerse a hacer? Ponerse a hacer es algo que, como vos me decís, está la gente de nuestro querido interior ávida de saber. Si yo pudiera transmitir una cierta sabiduría, pero ¿cómo decir? Yo, por ejemplo, voy a la Escuela Nacional de Arte Dramático, ¿no es así? Bien. Y había 10 materias, en las que incluía maquillaje,
Danza. Sí, Foniatría, foniatría, claro. Historia del teatro. Trabajo historia del teatro, literatura dramática relacionada, y había una materia que era lectura, es decir, leer en voz alta. Entonces, a partir de ahí se corrigen ciertas acentuaciones erróneas. Pero todo esto pareciera que es simplemente leer, y un texto internalizado, digamos, sale durante el periodo de los ensayos con la fuerza de la interpretación, de todo el verbo, digamos, ¿no? Pero para expresarse no es solamente hablar, no, es el cuerpo entero, es decir, participa la rodilla, participan los dedos de los pies, participa el alma de cada actor. Es decir, todo el cuerpo está en función. La voz no sale del aparato fonatorio, sino que sale de todo el cuerpo. Digamos, creo que ese es el logro. Y esa es la tarea, ¿no? Creo que la tarea es educar muy bien el cuerpo, tener muy bien el cuerpo flexible, preparado, dispuesto, disponible para lo que un director pueda pedir, ¿no? ¿No has escondido nada ahí dentro? ¡Revísame! Estas prendas anchas son ideales para esconder lo que se roba. Y me gustaría que ya hubieran condenado a una a la horca. ¿Cómo merecería un hombre como este que le hicieran lo que más teme? ¡Qué feliz me haría robarle! ¿Hablas de robar? Digo que me revise bien para ver si le robé. Es lo que quiero hacer. Caiga la peste sobre la avaricia y los avaros. ¿Qué dices de avaricia? Hay una disciplina diaria. Yo sí. Vos la tenés, ¿no? Yo sí la tengo. Toda tu vida la tuviste. Sí. Yo personalmente trabajo 3 veces por semana el cuerpo y 2 veces por semana hago entrenamiento vocal. Para juntar las dos cosas, el entrenamiento corporal con el entrenamiento vocal, y fusionarlo dentro de una sola cosa, que es mi cuerpo, ¿no? Creo que es fundamental, que uno no puede eludir la tarea de sentir que uno está articulado. Fundamentalmente es eso, articulación, ¿no? Si uno se fija que un avión vuela, el avión no puede ser un aparato rígido. Se le mueven las alas, se le mueve la nariz, se le mueve el timón. Es decir, está articulado. Pues si no, no podría volar, se quebraría. Y el cuerpo de uno también. Uno no puede ser una rigidez, porque eso delata una actitud mental, ¿no? De la rigidez. Entonces lo ideal es estar articulado, que es como está, qué sé yo, la vida misma, la articulación de la vida. Te voy a hacer una última pregunta, Walter, Sí. que es, hay un trabajo que es el trabajo del actor, donde hay muchos actores que hacen su trabajo y que actúan. ¿Hay alguna manera, reflexionando sobre esto, y por qué ese trabajo se puede transformar en arte o no? ¿Por qué uno dice, esto tiene que ver con el arte y esto no? Bueno, creo que es una de las materias más difíciles. Estuve leyendo hace muy pocos días precisamente El arte ahora, del autor inglés, el crítico famoso Herbert Reed, bueno, que analiza el aspecto de la plástica únicamente, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, hay extraordinarios pintores. Tal vez sea que hablemos de la resultante, ¿no? Bueno, él analiza a 5 o 6 pintores, entre los cuales está Matisse, está Picasso, Paul Klee, y fíjate que son pintores, si más o menos recordás, pintores que pintan cosas absolutamente distintas y llegan a un nivel casi igual, diríamos, ¿no? Sí. Pero el arte es imposible. Picasso murió a los 92 años y encontraron alrededor de su cama dibujos la última noche. Estaba dibujando porque seguramente él estaba consciente de que no había llegado. Somos nosotros los que decimos que él llegó, ¿no? Pero él seguía dibujando para encontrar el arte, la palabra arte, ¿no? Pero él se ponía en camino. Yo creo que lo que hay que ponerse es en camino, sin esa tapa de arte. Lo que hago es arte. Ponerse en camino de lo artístico. Es la manera de ir haciendo el camino, ¿no? Hacia el arte. Pero ser tan tajante como para decir esto sí, esto no. No hay manera, decís vos, de... Yo no lo sé, claro. Hay cosas muy torpes en el escenario. Claro. Hay cosas muy torpes en la pintura. Fíjate vos que la pintura, por ejemplo, tiene herramientas para expresarse
desde los materiales que pueden ser óleo, puede ser acrílico, puede ser tiza, puede ser acuarela, pastel, lo que sea. Y además los elementos para los cuales, con los cuales yo me tengo que expresar. Que esto es lo que hace en el actor el conjunto de su cuerpo. El músico, por ejemplo, hay cosas que parecen ridículas hoy día. Hoy un violinista, desde siempre tal vez, entrena sus manos para tocar. Un pianista, su respiración. Fíjate vos el tema de la respiración. Muy pocos actores creen que tienen que respirar bien. En la Escuela Nacional teníamos técnica de la respiración, porque no es posible no saber respirar. Para tocar el piano, para tocar la guitarra. Imagínate un concertista, lo que tiene que respirar en un concierto. Un guitarrista, un pianista, un violinista. Es fantástico. Entonces, digamos que esto, yo personalmente tomé conciencia, y yo no digo al margen de los resultados, pero quiero decir que cuando yo trabajo con un director y mis compañeros en un elenco, trato de estar lo más articulado posible y lo más disponible posible, es decir, al toque de la referencia de lo que estamos hablando con el director, con los demás compañeros, planteada una situación a ensayar, estar preparado. Y después, bueno, qué sé yo si vendrá o no, pero yo me digo que trato de ponerme en camino de ese imposible, ¿no? Que es el arte. Walter, estás en el escenario en Cervantes, donde Edipo Rey, ahora los gauchos judíos, sí, está la platea. Martín Fierro también aquí. Martín Fierro. Sí. ¿Hay alguna ambición que te queda para hacer acá arriba de estas tablas o de un escenario como actor? ¿Algún personaje? Mira, yo elijo también algo que es imposible, simplemente para dar una respuesta simpática a nuestra gente de todo el país. ¿Cómo decirte que ahora hacer Hamlet? Yo esperaba que te rieras. Bueno, está bien. Es imposible. Es decir, ya quedó como aquello que no puede ser. ¿Te das cuenta? Sí. Es decir, la gente me está viendo, es que yo no podré hacer jamás. Yo lo pienso sobre Romeo Hamlet. También. Claro, es sobre Romeo, sí, claro. Sí, ayer hablaba con una compañera que en un ejercicio en la escuela, ella tiene 50 años y está ensayando Julieta. Y quiere atravesar esa zona en un ejercicio de entrenamiento. ¿Cómo se entra? No lo sé, yo me reía también. Me dice, no, Walter, no, dice, alguna cosa uno va avisorando, ¿no? Pero bueno, es parte de un entrenamiento también. Yo no lo haría con Hamlet, me quedo con leerlo, releerlo y más o menos maravillarme de la lectura de Hamlet, de Shakespeare, ¿no? Bueno, nos vamos a la otra parte del programa. Y lo que dice Walter, un poco el sentido de todos estos reportajes es que los temas que toca, en este caso Walter Santana, son disparadores de ideas, les provoca a los espectadores puntos de reflexión sobre el trabajo del actor, por eso las preguntas, la disciplina, la ética, el arte, si lo hay o no, si se puede definir o no, pero lo importante de todo esto es que todos los temas sean disparadores y que provoquen reflexiones en todos los que están trabajando y desarrollándose en esta maravillosa, extraña, misteriosa profesión que es la del actor. Walter, bueno, un abrazo grande y te agradezco estar acá. Espero haber, digamos, no sé si estimulado, entusiasmado sí. a quienes... Sí, porque más que lo que uno dice, el espectador ve y percibe lo que hay en la osamenta de un actor con tanta experiencia, que es la vida transcurrida en la profesión y fuera de la profesión. Y eso es lo que se recibe, eso es lo que hemos recibido nosotros. Vamos al otro, del premio no hablo porque ya los aburro. Pero bueno, después lo voy a decir. Bueno, mira, hoy vamos a hablar de una actriz que yo diría que está encuadrada en la corriente del melodrama. De las que hacen llorar. De las que hacen llorar. ¿Viste? Antes mi madre iba al teatro y decía al boletero, ¿es de reír o de llorar? Si era de llorar, bárbaro, porque era muy feliz llorando, como esa generación de señoras que iban a llorar al teatro.
Bueno, esta mujer, que vuelvo a repetir, se encuadra en la estética del melodrama como Blanca Podestá, Angelina Pagano y Camila Quiroga, posiblemente, que fue la reina del melodrama. Se llamaba Elsa, ¿cómo era? O'Connor. Celestino y Monti. Debuta con Blanca Podestá a los 16 años y cuando pasa un tiempo y ya se modela, digamos, pues en aquella época ibas a trabajar gratis a una compañía hasta que te ibas haciendo, ¿no? Los cabezas de compañía te tomaban de padres y de madres, te iban. Blanca Podestá, el marido de Alberto Valerini, que era el empresario, entonces la bautiza a esta señorita Elsa O'Connor. Le pone un seudónimo, de hoy en adelante te vas a llamar Elsa O'Connor, ¿no? Porque ese nombre que tenés no tiene repercusión. Ahora, ¿por qué esta actriz así es dentro de lo que es el melodrama es un pope en lo suyo? Y bueno, porque fue posiblemente dentro de ese estilo una actriz de grandes condiciones, de grandes posibilidades. Muy, ¿cómo te puedo decir? Que Unica Vanessa estaba muy enamorado de ella y Alfredo de la Guardia hablaba maravillas de Elsa O'Connor. Elsa O'Connor trabaja con Blanca, es respetuosa a Blanca, se va abriendo, hace su compañía y hace ese tipo de teatro como La Enemiga, La Sombra de Dion Nicodemi, Teresa Raquén de Emilio Sola. Ese género que hoy no funcionaría o que parecería antiguo. O que sí funciona, pero no en el teatro. Claro, funciona en la telenovela. Claro. Pero, por ejemplo, hay lugares como Londres, donde el melodrama inglés es común, es como decir, bueno, es un género inglés, ¿no? Claro, el melodrama es lo dramático llevado a exageraciones de los sentimientos sin caer en lo ridículo. Por eso es difícil, porque está en el filo, está en el filo de lo ridículo. No es fácil. Bueno, esta señora, como digo, trabaja, va a hacer su compañía, funciona y tiene un éxito muy grande con Himeneo y Celos en el año 43, que gana el premio a la mejor actriz dramática. Y posteriormente aparece con esta obra que tenés acá el programa, La Gata. La Gata, que es una obra de un autor italiano, traducida por ¿cómo se llama? Por Taliche, por Roberto Taliche, y que se hace en el teatro en la calle Paraguay, el Ateneo, y donde ella se tira por una escalera. Eso yo lo vi. En una escenografía, una puerta, foro, hay una escalera, unos 10 escalones, ella hace un personaje felino y se tira por esa escalera. Parece ser que en una de las funciones se rompe una costilla, atraviesa un pulmón, ella no le lleva la punta. Esta es una versión, hay dos versiones. Y se tiene que ir a Montevideo a hacer La Gata y a pesar de que está con esos dolores, dice voy igual, bueno, va, se tira otra vez y a los 2 días se muere, pues se atraviesa el pulmón con una costilla. Muy joven, bueno, muy joven, 41 años. 41 años. Era una mujer interesante, un rostro muy especial que por eso hizo mucho cine, en la época famosa del cine nacional, porque tenía una cara muy expresiva y muy llamativa, muy llamativa. Mirando una fotografía hoy, decía un compañero, pero mira tú qué cara, ¿no? Qué expresión, ¿no? Por el género y por lo que representó Elsa O'Connor, hoy, si tuvieras que buscar un paralelo. No creo que haya un paralelo en ese aspecto. Posiblemente se puede encontrar en la televisión algún paralelo, pero en el teatro no. El teatro, ese género, ha dejado de ser, ha dejado de aparecer. Ya en aquel entonces era un género desvalorizado, porque el melodrama hoy por hoy es No, en esa época no era desvalorizado. Vos pensás que La Enemiga, La Sombra, Teresa Raquén, todas esas obras, La Malquerida, Señora Ama de Benavente, todo eso llevaba mucho público en esa época. Después se desvalorizó y bueno, a pesar de que Charles Dulin, que es uno de los grandes maestros franceses, dice en su libro Recuerdos y Notas de Teatro de un actor,
que él aprendió todo en el melodrama. Haciendo melodrama aprendió todo la posibilidad del actor en el teatro. Y bueno, si lo dice ¿Y cuál fue la Changuerola- escuela de O'Connor? Y la escuela de O'Connor fue el escenario, al lado de Blanco, al lado de Angelina. O sea, ella trabajó con Blanco Podestá y con Angelina. Esa época la escuela se hacía caminando. La escuela se hacía arriba del escenario, zapateando, como se decía, el escenario. Con esos maestros que también se habían hecho al lado de otros maestros y así. Y así era una continuidad, a pesar de que sostengo, digo siempre, de que esos actores no eran tan intuitivos como parecían. Tenían una gran intuición, pero también habían leído y conocían un Claro, acá montón en La de Gata está actuando con María Luisa Robledo, con Francisco de Paula, Claro. Santiago Gómez Cú. Claro, una compañía. Carlota, gracias. A ti. Bueno, se reestrenó ya, estamos en plena carrera de esta obra de Samuel Eichenbaum en el Teatro Ex del Pueblo, Ex Campana y actualmente Teatro del Pueblo en Diagonal Norte 947. Empezaste el papel, lo convenciste a él lo del Beato y el enfrentamiento con el público. ¿Cómo fue tu experiencia? Mira, fue una experiencia notable desde el punto de vista del actor porque fue realmente un trabajo muy minucioso, no solamente de elaboración del personaje, sino de elaboración de la propuesta escénica. Javier pudorosamente no quiere decir por ahí que él hizo un trabajo de adaptación o se metió con una obra por respeto a Samuel Eichenbaum, pero lo cierto es que la obra responde a una estructura muy de la época. Y la estructura de la época, como decía Javier en el otro programa, es una estructura muy prolongada, muy larga, muy elongada en el tiempo, porque bueno, era otra la necesidad del público, era otra la necesidad de la compañía que se expresaba. Hoy día la información es mucho mayor, la inmediatez de la información está mucho más al alcance de la mano, entonces el espectador tiene otro tiempo en el teatro. Bueno, Javier trabajó exactamente con esto, ¿no? Con esta posibilidad de vincularse con el espectador desde el tema, pero desde una propuesta escénica muy distinta. Y esa obra de 3 actos, de no me acuerdo cuántos cuadros, quedó convertida en una obra de un acto, esencialmente la misma propuesta, pero vos de decís una que hora de Javier le duración. propone otro tiempo al espectador. No, lo que le propone es una manera de vincularse de hoy con ese tema. ¿Sí? Sí, claro. Pero de alguna manera también tiene que ver lo que dice Lito, porque es otro tiempo. Ah, claro. Eso Bueno, Que lo saque del bombardeo No, y le proponga un tiempo o es... no, Eso es lo que no entiendo. no. Supongo que para el espectador de esa época era una obra que se desarrollaba con un tiempo mucho más lento. Ah. Ahora se desarrolla con un tiempo mucho más vertiginoso. mucha dinámica. Con una dinámica muy inmediata que el espectador percibe. Va una escena detrás de la otra, muy ensambladas. Y los personajes se expresan con un ritmo de discurso que no era el de la época de Eichenbaum. Digamos que hay una continuidad esencial de contenido y no una continuidad temporal o de un ritmo temporal adecuado, digamos, ¿no? ¿Qué núcleo de la obra, si pudieras definir cuál es el corazón de la obra con el cual ustedes pensaron que el público se podría identificar, lo esencial de la obra que quiere comunicar en un mundo como el actual, Sí. ¿no? Donde estamos viviendo, si lo pudieran nombrar? ¿Qué Sí. es aquella cosa, el corazón de la obra que ustedes quieren Me comunicar? parece muy lindo lo que decís, y en todo caso yo voy a hablar por mí, no sé exactamente si Rubén coincide, pero a mí lo que me atrajo siempre muchísimo en esta obra es el dibujo de ese personaje principal, ese muchacho que se siente muy atraído por las mujeres, que tiene una conducta muy sensual, que juega con ellas, pero que ante el compromiso, tanto sentimental como el compromiso social, da marcha atrás y prefiere quedarse libre y, como él dice, como un gato en su selva y no comprometer su libertad.
Esto me pareció muy interesante, ¿no? Y es eso lo que la obra explica de una manera muy intensa, con una ambigüedad muy positiva para el contacto con el espectador. Y creo que es así por las reacciones del público, ¿no? En general, todo el mundo siente que hay algo que lo relaciona con el personaje, muchas veces no saben exactamente qué. Y nos llevamos algunas sorpresas, como por ejemplo, muchas mujeres que me han dicho, yo también soy el gato. Es decir, que yo también procedo casi de la misma manera. Es decir, yo también intento una relación y después me acobardo y doy marcha atrás. Ahora, pero no comprometer su libertad, ¿aparece como algo deseable o algo no deseable? Y es muy ambiguo. Lo que pasa es que creo que metiste la palabra justa, que es el deseo. La obra tiene un gran contenido de deseo y de imposibilidad de realización. Y no sabemos muy bien, eventualmente, si es por decisión o por mandato o porque no puede reaccionar de otra manera, ¿no? Claro. Digo, mejor dejarlo en la incógnita. ¿Cómo? ¿Por decisión de él o por mandato? Claro, por decisión propia que no quiere comprometerse, por mandato familiar que no puede comprometerse o que hace eso porque no puede hacer otra cosa. Claro. Encontré un retrato de mujer en tu frac y como no tenés costumbre de caer en estas cosas, tengo derecho a pensar que andás en muy malos pasos. No será una mujer de Andurrial, al menos no lo parece, pero es una mujer. Y con eso basta. ¿Qué derecho anduvo usted entre mis cosas? ¡Qué inconsciencia! Después de haberte cuidado tanto durante 40 años, después de haber andado en tu ropa de bebé, de niño, de jovencito y de hombre, después de haberte dado de comer en la boca, de haberte bañado y vestido durante toda una vida, de haber... Lo que sacrifica es la relación con la mujer, porque libre se queda en esa casa, por eso se llama El gato y su selva, en esa casa que es para él su selva, pero él está libre. De la obra es que promueve esto, ¿sabes? Sí. Que podés leerla desde distintos lugares. Digo, y en el anecdotario que ha producido la obra, están contenidos todos estos temas. Gente que dice, él tendría que haber hecho tal cosa, ¿no? Sí, una mujer que dice, está mal dirigida, Javier. Dice, porque si él le dijo que la ama, ella tendría que sacudirlo, golpearlo y hacerlo reaccionar. Pero esa no es la obra. esa no es la obra de Cherbaum. De deseo. Claro, eso es lo que te gusta. Hay gente, por ejemplo, que me dice, un día, una chica me dice, mi tío, este personaje, y me cuenta una anécdota que lo contenía perfectamente, pero con lujo de detalle la anécdota, que transcurrió en Entre Ríos hace muchísimos años, de una persona que vivió en un clima parecido a este. Y cada uno de los espectadores, por lo menos de los que hemos hablado, de los que se quedan para contarnos, tiene referencia a un personaje de esta calidad. Y lo que parece lejano en el tiempo, porque la obra cuenta una historia que transcurre en el año 36 o 35, hoy día se da con mucha naturalidad, aunque parezca tan alejado de esa familia opresiva que inhibe los sentimientos más profundos de un tipo. O no los sentimientos, sino las conductas, ¿no? Más que el sentimiento. Porque el sentimiento está. ¿Es una obra para giras? ¿Es una nueva planchadora? Sí, si se encuentra en el lugar adecuado. Sí, lo que pasa... No, digo porque va todo de interior, sí, claro. ¿no? Sí, pero no es una obra italiana. La temporada, Pero no es a la italiana, digo, no está... Sería muy difícil. Es un espacio no convencional. Claro, sí, en un escenario. Es una obra esencialmente de cámara, para un público reducido. Esto es una de las características del espectáculo. Y una de las cosas que más interesa y más gusta. El público está muy cerca de los actores y se siente muy integrado. Creo que tendríamos que decir que el ambiente, la escenografía ha sido creada por Pepe Uría, claro. Por Pepe Uría, y es realmente un hallazgo en relación con la obra. Y la iluminación, que es de Roberto Traferri, que es también excepcional. Gran baluarte del interior, Traferri, que está haciendo varios seminarios allá. Claro. Bueno, tal vez vayamos al interior, ¿no? No. Sí, es posible, digamos, invitaciones hay. El asunto es que necesitamos un espacio que se adecue a esta necesidad de la obra, porque realmente uno de los encantos que tiene el espectáculo es que el público se siente integrado. Es casi una invitación a mirar por el ojo de una cerradura, porque es un espacio muy íntimo donde ocurren cosas muy cerradas desde el punto de vista familiar, ¿no? Claro. Entonces la gente se siente muy integrada por el espacio que tenemos nosotros. Está como en el living de la casa. Claro. ¿Me permitís que diga algo más? Hubo una cosa que siempre me conmovió de la obra. En esa obra, Eichelbaum habla de la ampliación de la calle Corrientes. Es decir que...
Yo la leí, no es posible. La corriente es angosta. La corriente es angosta, ¿no? Claro, está uno de los personajes... Que se debe abrir. Claro, no, que en ese momento está ocurriendo. Que está ocurriendo. Y vos decís que están defendiendo el hecho de que no se debía haber ensanchado la calle Corrientes. El personaje dice, están rompiendo el color edilicio. Están destruyendo el pigmento edilicio de la ciudad. Están rompiendo el pigmento edilicio de la ciudad. El color de la ciudad, ¿no? Claro. Y habla de donde está ahora el obelisco, que estaba la iglesia de San Nicolás de Bari, y que en la torre por primera vez se había izado la bandera nacional. Se dio al cielo de Buenos Aires la bandera nacional. Sería el cielo de Buenos Aires la bandera nacional. Bueno, esto es un detalle, pero me encanta de la obra porque está hablando de un momento nuestro, ¿no? Nos hace sentir... Creo que uno de los grandes hallazgos de la obra es, como decía Francisco, que además cuenta un color tan porteño, tan típicamente porteño. Creo que fue una de las preocupaciones de Eichelbaum, por otro lado, ¿no? Sí, seguro. Meterse con un ¿Qué obra tema es de Eichelbaum esta? ¿En qué lugar está de su producción? Y está a 3 o 4 años antes de El Guapo del 900. Claro. Está promediando la producción de Eichelbaum si uno toma en cuenta que murió en el 67, ¿no? Claro. Bueno, Teatro Argentino, Samuel Eichelbaum, ¿no? El Gato y su Selva, y Francisco Javier, el director, y Rubén Estela, el actor, que están llevando adelante esta temporada, que a mí me parece que no solamente es una temporada más de lo que está pasando en Buenos Aires, sino que es una muestra del avance que está teniendo el mundo teatral, no diría off, pero que es la parte vital del teatro nacional, que son los teatros de un poquito fuera de corriente. Y este es el símbolo del teatro independiente argentino, que es el Teatro del Pueblo. Que no es off, nosotros somos sub-sub. Sí. Porque en realidad... Ellos están en el subsuelo del subsuelo. Claro. Bueno, tenemos una conversación pendiente con Rubén por el tema de la Asociación Argentina de Actores, pero no quiero mezclar. Tenés el espacio ofrecido ya para que cuando quieran venir de la Sociedad de Actores y hablar sobre determinados temas, está en Todo Teatro un espacio para ellos. Vamos a otro bloque y gracias a Francisco y gracias a... gracias a vos. Al contrario, claro. Bueno, la vocación siempre es difícil de descifrarla, ¿no? Cuáles son los resortes que lo llevan a uno a ejercer ciertos medios de expresión, ¿no? Por ejemplo, yo, mi medio de expresión era ser actor, otros son pintores, otros... Los resortes son difíciles de explicarlos, ¿no? Lo único que sé que cuando yo era muy chiquito, permanentemente mi diversión más grande era disfrazarme. Disfrazarme, bueno, significa evidentemente cambiar mi rol o sorprender a la gente con mi persona, no siendo el que soy, sino con una máscara, ¿no es cierto? Bueno, de alguna manera yo pienso que ya había ahí una tendencia a dejar de ser yo para ser otro, para ser un personaje. Eso diría, sí, en un tipo de psicologismo simplista, pero que, en fin, que creo que sí, que eso es una de las cosas. ¿Qué edad tenías cuando hacías estas cosas? 8 años, 7, 8, 9. ¿Eras niño? Era un niño que hacía esas cosas, que me divertía de esa manera. Otros chicos prefieren jugar al fútbol, bueno, yo me divertía disfrazándome. Claro. Vivía en Banfield. En Lomas de Zamora existía un centro cultural, el Centro Cultural Ariel, que tenía teatro. Y entonces yo ingreso a los 15 años al Centro Cultural Ariel, me hice socio por la biblioteca y había teatro, y ahí empiezo mi primera experiencia, ¿no? A los 15 años, 16. ¿Te acordás más o menos cuál era tu experiencia, cuáles eran esas? Bueno, había un director que era Ricardo Trigo, un famoso actor que murió ya hace tiempo, pero acá tenía películas muy importantes, ¿no? Apenas un delincuente, creo que era de él. Bueno, después fue profesional, ¿no es cierto? Aunque él había empezado antes en teatro vocacional, el Teatro del Pueblo, y era el director nuestro. Bueno, y ahí empecé. ¿Tenías cuántos años? La primera pieza, y tenía 16 años. La primera pieza era una pieza de Paiva, una pieza gauchesca, ¿no? Donde hacía un peón, me acuerdo. Bueno, y ahí hice en peón de estancia. Y entonces ahí, bueno, hice varias piezas, pero ya enseguida al año entró en el conservatorio. Pensé que había que estudiar para
ser actor, que casi digamos que la gente que estudia teatro es casi de mi generación, un poquitito más atrás, porque antes, bueno, la gente se hacía en el escenario. A partir de ahí comienza, digamos, las generaciones venideras a estudiar teatro, ya sea en el conservatorio o con maestros particulares. Bueno, yo entro enseguida al Teatro San Martín, que entonces no era Teatro San Martín, sino que se llamaba Teatro Municipal. Era en el 44, año 44. Entro por concurso, por cabilla del director, me tomo prueba y como egresado, bueno, empecé con Silverio Leguizamón de Canal Feijó, que era el estreno, que era un gran espectáculo, con 80 actores en escena más o menos, y con caballos y todo, porque había un teatro tradicional que venía, creo, de los Podestá, donde los caballos reales, los caballos, estaban en escena, ¿no es cierto? Cosa que ya no se usa, evidentemente, ¿no? Una cosa curiosa, resulta que yo por curiosidad, tanto yo como Roberto Durán, que era un compañero con Roberto, ya estábamos leyendo a Stanislavski, pero Punita Manella no trabajaba con su método propio, ¿no es cierto? Tal es así que le escribimos unas cuantas cartas al director diciéndole que por qué no abordábamos los textos de Stanislavski, y se sintió muy criticado, entonces nos llamó, nos dijo, yo debiera echaros a ustedes, porque sois unos irrespetuosos, pero soy tan buenos actores que no puedo. Era muy gracioso, ¿no? Y es un método propio interesante. ¿Cuáles recuerdo más? Que pienso que el trabajo logrado me quedo con 5 nomás, a pesar de que no puedo contar las piezas que he hecho, no sé cuántas serán. Si son 200, 300, no sé cuántas son. Y de repente yo pienso, para estar conforme nada más que con 5, de repente vale la pena, después de haber hecho tantas. Pero creo que sí, ¿no? Quizá uno sea demasiado exigente, ¿no? ¿Qué estilo? Bueno, yo digo que estilo no. El estilo es una cosa muy fina, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de teatro? Tampoco. Yo pienso que todos, qué sé yo, Stanislavski, Meyerhold, o Grotowski, o tantos otros, inclusive el teatro francés, Copeau, y después Jouvet, cada uno tiene su manera y su técnica. De todas ellas se pueden sacar elementos. Yo inclusive hice un curso posgrado con un actor francés, Joseph Scanquel, que era belga en realidad, pero trabajaba en Francia, de teatro clásico francés, a la manera de ellos, porque era un francés que se quedó acá, tiempo de la guerra, y daba clases sobre todo a la gente que tenía dinero. Bueno, a mí me becó, por supuesto, porque no tenía dinero. Me acordé, David Niven era el que bajaba así las escaleras. Bueno, un poco más elegante que yo, pero hice el esfuerzo. Bueno, terminamos el 51, el programa de Todo Teatro número 51. Esperemos que lo de Walter y todo lo que han visto les sea de utilidad. El próximo programa, nuevamente el 52, creo que lo vamos a hacer en Buenos Aires porque hay un acontecimiento muy importante que tiene que ver con luchar todos los actores argentinos por la Ley Nacional de Teatro. Seguramente vamos a tener entrevistas y charlas sobre eso y esperemos que el Senado de la Nación apruebe esta ley del teatro y ya definitivamente queda el teatro establecido en el país con una estructura que a nosotros nos parece muy importante y que está dentro de esa ley. Ya en diputados tiene media sanción, o sea que ahora falta el Senado de la Nación, que esperemos que apruebe esta ley. Lo necesitamos todos los teatreros del país. Nos vemos en el programa 52.
Trabajamos por la cultura de una Argentina nueva. Secretaría de Cultura de la Nación. Trabajamos por la cultura de una Argentina nueva. Secretaría de Cultura de la Nación. No me quería reír, pero estaba tentado. Para los que no me conocen por Lito Cruz, mucho gusto. Y bueno, me la tuve que poner. Alguna vez me la tuve que poner. Pero es por razones... Porque me voy a México y entonces estuve en la embajada viendo este tema del Congreso Iberoamericano de Arte, donde voy a justamente a exponer el tema este de las 100 ciudades o 200 ciudades que cuentan su historia, sus mitos y sus leyendas. Me queda, ¿no? Más o menos. Pero son los muchachos, ¿eh? Oh, no, Susana Freire es así porque... Bueno, programa número 51. Puesta en los rubros que tenemos, puesta en escena, ¿de qué te reís? Puesta en escena, reportaje, retrato, los que hicieron nuevas tendencias. Hoy vamos a estar con una parte dedicada al gato y su selva, ese espectáculo que se está haciendo en el Teatro del Pueblo, de Samuel Eichelbaum. Vamos a charlar con Rubén Estela y Francisco Javier. Vamos a tener un reportaje muy interesante a un grande del teatro argentino que es Walter Santana. En retrato va a estar José María Gutiérrez, que va a dialogar con uno de nuestros entrevistadores, Fanny Navarro también, que se me corrió. Y los que hicieron, Calatayud va a hablar sobre Elsa O'Connor en Nuevas Tendencias. Teatro del Vértigo es el nombre de una de las compañías más importantes que tiene el teatro de investigación actual en Brasil. Se conformó en 1991. Lo integran un grupo de actores y músicos y tienen dos objetivos fundamentales. Por un lado, trabajar en espacios no convencionales y por otro, experimentar sobre las posibilidades expresivas del actor. Su último espectáculo se llama El libro de Job y se desarrolla en el ámbito de un hospital. Parten del personaje bíblico y junto con los espectadores, los intérpretes van recorriendo las instalaciones de ese hospital. La idea es jugar un poco con aquella idea religiosa del Vía Crucis, con las distintas paradas de Jesucristo. El espectáculo está básicamente apoyado en efectos. Un coro continuamente sigue la acción, mientras muy poco texto está en bocas de los intérpretes. Los espectadores están todo el tiempo sometidos a una continua fricción emocional. Es que cada efecto provoca una contundencia bastante fuerte y en muchos casos hasta varias personas del público sufren desmayos mientras van siguiendo esa acción. El Teatro del Vértigo últimamente se está presentando en muchos festivales internacionales y se está ubicando, gracias a esto, en uno de los lugares primordiales en lo que se refiere al teatro de investigación latinoamericano. ¿Cómo demonios quiere que haga uno para robarle? ¿Es acaso robable usted? Si tiene todo bajo llave y hace de centinela día y noche. Voy a meter llave a cuanto quiera y hacer el centinela cuanto me dé la gana. En este espacio de hoy, reportaje que está dedicado a que toda la gente del interior comparta y se sienta colega, se sienta compañero, se sienta teatrero con la gente que ha hecho del teatro argentino algo más de lo que ha sido. Y esos son los actores, los directores, los autores. Y hoy lo tenemos a un actor que te debe resultar raro, ¿no, Walter? De que yo, que fuimos compañeros en América Burra, hace no sé cuántos años, después si queremos decirlo, yo ya no hablo más de los años esos, por la edad, bueno, lo voy a decir, tengo 56.
Hoy Walter Santana, uno de los grandes actores del teatro argentino. ¿De dónde sos, Walter? Yo soy de acá, soy porteño. ¿Naciste en...? Sí, nací ahí nomás de la capital, pero inmediatamente a los 10 minutos me trajeron acá a la capital, así que soy porteño. ¿Y cómo empezaste en esta cuerda profesión? Sí, digamos que uno se puede plantear y rastrear en su mente cómo se le ocurrió, pero hay ciertos datos que pueden avalar o ciertos mandatos. Mi papá era un devoto del teatro. Y, ¿como espectador? Sí, como espectador, sí. Me habló de grandes actores que él había visto. Y bueno, la palabra teatro ahí funcionaba, pero en mi casa... Tal vez. Bueno, empezamos con este programa 51 de Todo Teatro y nos vemos al final y en algunas charlas que vamos a tener en el programa. ¿Qué tal? Así subía... ¿cómo se llama este que subía bien las escaleras? Este cómico, comediante inglés de... que a mí me gustaba, como no me acuerdo ahora el nombre, ya me voy a acordar. No, otro, Peter Sellers. El libro de Hop, ¿se dice, Susana? Que lo va a hacer Carlitos Pacheco, y bueno, y hablo de la programación de este año de la Dirección Nacional de Teatro a través de Todo Teatro. Recuerden, 100 ciudades, las que participaron, siguen participando este año, esta vez con mitos y con leyendas o leyendas, y las que se agregan, las otras 4 ciudades que se agregan, que por supuesto tiene que ser manejado por cada una de las Secretarías de Cultura junto con los teatreros, tal vez por sorteo, tal vez por antecedentes, pero estas 4 ciudades nuevas que se agregan por provincia van a contar la historia de su ciudad. Recuerden, un 70% de chicos en el espectáculo, un coreógrafo y un músico y un director en las mismas condiciones que el año pasado, y agregamos las asistencias técnicas, ya las van pidiendo a la Dirección Nacional de Teatro, son las mismas del año pasado o la que ustedes decidan que este año pueden servirle y serles útil para desarrollar dramaturgia y dirección. Y tenemos el Teatro de Cámara de las Provincias, llega a la capital, que ya en algunas provincias lo hablé con los secretarios de Cultura, con los teatreros, pero vamos a estar informando. Va a ser una provincia por mes, una semana, en una sala de Buenos Aires, seguramente La Fábula, donde nosotros los invitamos con el viaje, con la estadía y la recaudación, descontado el 10% de autores, se lo lleva el elenco. Va a valer 5 pesos y 1 peso jubilados y 1 peso estudiantes. Recuerden también que vamos a colaborar, la Casa de la Cultura de cada provincia tiene que colaborar con este proyecto. Bueno, no sé si al final voy a tener la misma percha,